llegamos a este capítulo, por ejemplo, que está en Santiago, que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se encuentren en pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Hermanos, yo que lo leo ahorita, yo me gozo, pero cuando estoy en ese momento de prueba, se me hace difícil entrar en gozo, hermano. Cuando estoy en ese momento de conflicto, de duda, de depresión, se me hace difícil cumplir esta palabra. Porque Dios no me pide solamente un gozo, me pide sumo gozo cuando estoy en pruebas. Pero se hace difícil. Y esta mañana yo quisiera compartir con ustedes la medicina que Dios está transformando en mi alma a través de mis experiencias de dolor. Antiguamente se dice que los antídotos de mordeduras de serpientes eran probados primero en personas, para que estas personas sufrieran el dolor de una mordedura de serpiente y sufrieran el dolor de ese veneno. Y de esa manera, de ese dolor, era el antídoto para que otros fueran sanados más adelante. Y justamente de eso quiero hablar, hermanos. No quisiera hablar tanto de la teología del sufrimiento o por qué sufrimos, sino que quisiera que abordemos el tema que cómo se relaciona el Señor Jesús cuando estamos sufriendo. Y en este momento yo quisiera abrir mi corazón, quisiera contarle mis experiencias referente al sufrimiento. Yo soy malo para las fechas, hermano. Muchas veces tengo problemas con mi esposa porque se me olvidan ciertas fechas. Pero una fecha que no se me olvida es el 22 de febrero del 2015. Porque esa fecha, allá en Cuco, yo fui bautizado. Y esa fecha, hermanos, de a partir de ese día hasta ahora, el Señor viene trabajando conmigo, así como ha trabajado con usted. Pero muchas veces, y en aquel momento que me acababa de bautizar, al año siguiente me estaba casando con mi esposa, pero muchas veces uno cree que cuando está en esa nube no nos va a pasar nada. Pero en aquel momento yo pasé un momento de sufrimiento porque yo a mis hijos siempre los había querido conocer. Es más, yo sé el nombre de mi hija desde que estaba en 9º grado. Porque yo en mi corazón sabía que quería tener hijos, que quería tener una esposa. Y yo tenía un propósito en los nombres de mis hijos. Pero en aquel momento que yo estaba recién bautizado, estaba en ese primer amor de querer estar con Dios, de buscarle en oración, en buscar la palabra. Justamente un par de meses después que nos casamos con mi esposa vino alegre con un resultado positivo de embarazo. Y usted se podrá imaginar la alegría de que aquello que yo había esperado desde bachillerato ya se me estaba cumpliendo y que iba a conocer a mis hijos, a esa niña o ese niño que yo tanto quería. Pero de repente un par de días después, una semana después, que ella se hizo la prueba y vieron los doctores que no había ningún latido en su estómago, en su vientre, me entró la decepción. Porque yo estaba tan emocionado y tan querido que como yo era aquel que tanto amaba a Dios, ¿cómo es posible que Dios me iba a hacer eso de quitarme un hijo? Ahora, un par de años después, Dios me ha bendecido el triple, con 3 niños. Pero en aquel momento de duda, lo que uno menos siente, gozo, hermanos. Por lo menos yo, en ese sentido, me cuesta ese versículo de Santiago. Entonces, en ese momento, también el enemigo aprovecha para tirarle piedritas a uno. Porque yo recuerdo en ese momento de sufrimiento, de dolor, me recuerdo que cuando iba para el trabajo, pasé por el Hospital Rosales y miré una mujer hueliendo pega, con una gran panza de embarazada, hermanos. Yo decía, ¿cómo es posible que este Dios que yo sirvo permita que una persona que quizás no va a cuidar a ese niño, le permite que esté embarazada a esa mujer, y yo que tanto quiero un hijo, no me lo permite? Hermanos, doy mi testimonio, eso fue hace ya casi 8 años. La segunda vez que le he reclamado a Dios, porque en aquel tiempo me recuerdo que venía de camino para San Miguel, yo venía reclamándole a Dios, venía llorando porque estaba destrozado de no conocer a mi hijo, que en aquel momento no se dio. Pero ahora, hace 3 semanas, pasé otra vez ese momento de reclamarle a Dios. Y perdóneme, yo sé que usted quizás dice, ¿cómo es posible que usted le reclame a Dios? ¿Quién se cree usted?
Pero hermanos, le quiero demostrar o le quiero comentar lo que me ha pasado a mí. Yo no sé si usted alguna vez se ha sentido defraudado, que dice tanto que hago, tanto que digo, y Dios. Esta gasolinera que está allá en Choluteca, camino para Nicaragua, del lado de Honduras, a partir de hace 15 días va a ser inolvidable para mí. En este tiempo, hermanos, hoy viajo más seguido a Nicaragua porque ya el proyecto está avanzando, ya el cliente está encima. Y no sé si usted trabaja con clientes, pero hay clientes que le quitan la paciencia a uno, hermano. Yo tengo clientes que me amenazan con demandas, que si no cumplimos a tiempo le va a caer una sanción a la empresa, y si eso pasa, la empresa quizás se viene abajo. Los jefes encima diciéndome que me ponga las pilas, porque si eso pasa, posiblemente la empresa cierre. Así como en Nicaragua tengo clientes en San Salvador, que también presionan para que yo esté ahí. Empecé también a dar clases en la U nuevamente, que si bien es cierto, es bendición porque es trabajo, pero eso incluye que tengo que preparar clases, estar con los muchachos, y agregándole a eso que no me han pagado el ciclo pasado. La U todavía me debe, pero aún así voy a seguir este ciclo. Y aún así, agregándole a esa presión, a esas cargas que tenemos en el trabajo, también muchas veces pasa que el enemigo le pone piedritas a uno. Y no sé usted, varones, pero yo cuando me enojo con mi esposa, todo se me viene para abajo. Hay pequeñas palabras, pequeños momentos que uno tiene con la esposa, que cuando eso pasa como que rebalsa el vaso. Y uno dice, hasta aquí, ya no quiero más. Y eso me pasó justamente la semana que fuimos allá a San Felipe, a la convención de señores. Ese día, hace un par de días atrás, yo estaba en mi momento de más depresión, hermano. Yo no quería saber nada. Pero muchas veces aquí en la iglesia, bueno, uno tiene que hacer el intento, ¿verdad? Entonces, así pasé el sábado, que me enojé con mi esposa, que fue mi gota que me rebalsó el vaso, de molestia, de frustración. Pasé así el sábado, el domingo, el lunes, y el martes es que iba de camino a Nicaragua. Y en ese momento yo literalmente, hermanos, se los confieso, dijo Dios, ya no quiero saber nada. Si recuerdan, yo acabo de pasar de un ayuno de 21 días, donde yo en este tiempo me sentía en las nubes, hermanos. Yo me sentía que Dios estaba conmigo, que Dios no iba a permitir que yo cayera. Pero 3 semanas después, hermanos, estoy reclamándole a Dios que ya no quiero nada. Porque yo digo, bueno, Dios, haga o no haga, tú eres todopoderoso, así que ahí ve qué haces con mi vida. Pero yo me frustré, hermanos, me frustré. Y en esa gasolinera en Choluteca, donde yo paso a comprar mi cafecito, porque sé que de ahí hasta Nicaragua no hay más gasolineras, el Señor me habló. Utilizó al que me cobra el café para hablarme. Yo cuando ya había seleccionado el café, me puse a buscar mis monedas para pagarle al hombre, y me dice, ¿cómo son las cosas, verdad? Me dice. Y este muchacho nunca me había hablado. La verdad que ni me acordaba de él. Hoy estoy bien contento, me dice, porque estoy por casarme con mi esposa. Ah, qué bien, le dije yo. Y usted no sabe, justamente este año, el año pasado, estaba llorando porque mi exnovia me había engañado y andaba destrozado. ¿Y cómo son las cosas? Porque uno a veces cree que cuando le empieza a ir mal a uno cree que va a terminar siempre mal. Todo depende de cómo uno tenga la mentalidad, me dijo. Y yo en ese momento, hermanos, cuando escuché las palabras de ese cajero, sentí como aquí en la cara. No lloré enfrente de él porque los hombres no lloramos. Los hombres somos machos. Pero yo sentía en mi corazón ese confrontamiento que Dios me estaba dando. En ese momento, hermanos, normalmente yo siempre voy alabando, voy escuchando alabanza, escuchando predicaciones, pero en esos 4 días ni oré. No quería saber nada. Pero después que salí de esta gasolinera, yo seguía siempre con esa mentalidad de que ya no quería, que si bien es cierto sentí esa confrontación, pero no quería. Pero luego llegué a un mensaje de un misionero que está en África, donde otra vez en ese camino, después de haber salido de la gasolinera, sentía que Dios otra vez me estaba reprendiendo. Y es esta palabra donde Dios me reclamó al fariseo que llevo dentro. Esta palabra que está en Romanos, que no sé cuántas veces la había leído, pero que ese día era una palabra que estaba ministrando mi vida, que decía lo siguiente: ahora bien, tú que te la llevas el nombre de judío, de que dependes de la ley, que te jactas que como Dios trata contigo,
que conoces su voluntad y que sabes discernir lo que es mejor, que eres instruido por la ley, que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en oscuridad, que eres instructor de los ignorantes, que eres maestro de los sencillos. Pues como tienes la ley en tu esencia misma, tú crees que tienes la verdad. En fin, dice, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Hermano, yo cuando escuché esta palabra fue en la otra mejilla, hermano. Porque cuando yo voy con sus hijos allá y empezamos a dar la clase de escuela dominical a los adolescentes, yo les digo a ellos que cuando ellos pasen alguna prueba, lo que tienen que hacer es ir y orar. Yo le digo a los jóvenes, si ustedes están en una prueba, oren, lean la Biblia, busquen a alguien que los pueda instruir. Pero en ese momento yo lo que tanto enseño no lo estaba practicando. Y en ese momento, hermanos, de remate, estábamos también con una actividad que los hermanos Cabrera Reyes ganaron, que leímos 4 libros de la Biblia en 15 días. Y llegué a ese versículo, el que acabamos de leer, donde Dios me decía: en cada prueba que tengas, quiero que estés gozoso. Hermanos, yo hasta hace quizás 4 o 5 días que otra vez volví a orar, porque no quería saber nada. Pero Dios, con la misericordia que Él tiene, es que nuevamente estoy buscándolo nuevamente, porque me he dado cuenta de que aunque las pruebas van a venir, yo doy gracias a Dios porque no soy el Gabriel del 2015. Dé gracias a Dios porque usted no es la persona de hace años, hermanos. Las pruebas que van a venir es para que seamos mejores, para que tengamos paciencia, dice la palabra. Así que, hermanos, pongámonos de pie para orar, para que sea el Señor ministrando este momento, y busquemos en nuestras Biblias Juan capítulo 11. Vamos a orar y luego leer Juan capítulo 11, versículo 1. Hermano Adrián, el volumen, porque tengo un audio. Amén. Amén. Oramos y decimos: amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este momento, Señor. Gracias te damos por esas alabanzas. Gracias por esos poderosos testimonios, Señor, donde sabemos y vemos que tu mano protectora, tu mano sanadora está moviéndose en medio de tu congregación, Señor. Gracias te damos y te pedimos que tu santa presencia nunca nos abandone de este lugar, Señor. En este momento venimos con corazones que quieren escuchar de ti, Señor Jesús. Queremos poner en tus manos nuestro corazón, que quizás está deprimido, que quizás está triste, que quizás está pasando alguna prueba, Señor. Pero queremos que la medicina, queremos que esa palabra de aliento venga de ti, Señor Jesús. Por eso ponemos en tus manos este momento, Señor, y lo declaramos en victoria. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Ahí paraditos, hermanos, leamos Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, versículos del 1. Si no lo tiene, también lo tenemos en la pantalla. Y la palabra del Señor dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Versículo 2: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir al Señor Jesús: Señor, he aquí, y vea lo que dice, aquel que tú amas está enfermo. Versículo 4: oyéndolo el Señor Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando yo pues, que estaba enfermo, vea que hizo el Señor Jesús, se quedó 2 días más en aquel lugar donde él estaba. Saltemos al versículo 17, hermanos. Juan 11, versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba bien cerquita de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos que habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermana. Versículo 20. Entonces Marta, cuando escuchó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en la casa. Y vea lo que le dijo Marta. Y Marta le dijo a Jesús: Señor,
Si hubieses estado aquí, Señor, mi hermano no se habría muerto. Mas también ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Versículo 23. La respuesta de Jesús a Marta fue la siguiente. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Pero vea lo que dice el Señor Jesús en el versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto, Marta? Versículo 32. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban llorando, mire qué le pasó al Señor. Él se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: ven y ve. Y llegamos al versículo más corto de la Biblia, que es que Jesús lloró. Versículo 36. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y otros dijeron: ¿no podía este acaso, que le abrió los ojos al ciego, haber hecho también que su amigo, el que amaba, Lázaro, no se muriera? Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto salió. Amén. ¿Nos podemos sentar, hermanos? Amén. Nos podemos sentar. Amén. Este día, hermanos, quiero que hablemos de algo que todos tenemos en común. Y no son necesariamente nuestros éxitos, nuestros triunfos, sino que son los sufrimientos que tenemos en nuestra vida. Y quiero que veamos algo de esta historia, porque Marta, María y Lázaro eran amigos íntimos del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús bajaba a Jerusalén, Él iba a la casa de ellos. La Biblia no lo dice, pero yo me imagino que en la casa de ellos el Señor Jesús muchas veces quizás comió en la mesa con ellos. ¿Cuántas risas habrán pasado juntos? ¿Cuántas lágrimas habrán pasado juntos? Lo que sí es cierto y lo que dice la Biblia es que Jesús amaba a estas personas. Eran sus mejores amigos en Jerusalén. Y en aquel momento, cuando los mensajeros fueron a buscar a Jesús, ni siquiera le dijeron el nombre de quien estaba enfermo. Solo le dijeron: aquel que amas está enfermo. Y Jesús ya sabía a quién amaba a él. La gente que estaba alrededor ya sabían a quién amaba Jesús: a Lázaro. Y seguramente Marta y María quizás pensaron: bueno, si Jesús hizo milagros en los gentiles, si el Señor Jesús hizo milagros a los samaritanos, que son nuestros enemigos, si el Señor Jesús va a hacer milagros con los romanos que nos están amenazando nuestro imperio, ¿cómo no va a hacer milagros en nosotros que somos sus amigos? Si Dios le hace milagros a otros, ¿cómo no me va a hacer milagros a mí? Posiblemente Marta y María pensaron eso, pero el Señor Jesús no les hizo el milagro. O posiblemente no les hizo el milagro como Marta y María querían. Lo hizo de otra manera. Y si vemos, el Señor Jesús se tardó 7 días desde que le avisaron hasta que el pobre Lázaro murió. 7 días. Y yo me pregunto, ¿cómo habrán pasado esos 7 días Marta y María? Usted y yo conocemos la historia, pero esos 7 días de Marta y María, ¿cómo le habrán pasado? Se habrán preguntado: ¿dónde está Jesús? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes a ver a tu amigo? ¿Por qué te tardas tanto? ¿Qué es más importante que tu amigo que se está muriendo? Porque, hermanos, llego a esta pregunta que es tan... y es la siguiente: ¿puede el Señor Jesús amarnos realmente y aún así permitir dentro de su gran amor que suframos? Y la respuesta, hermanos, por más que yo le quiera decir: no se preocupe, Dios le va a proveer, Dios siempre le va a bendecir,
Pero la respuesta a que en el amor de Dios permita que suframos es sí. Dios va a permitir que suframos. El Señor Jesús amaba a Lázaro, pero permitió que él muriera. El Señor Jesús amaba a Marta y María, pero él permitió que sufrieran. Y si se fijan, me refiero a la palabra permitir, porque la Biblia dice que Dios no nos manda tentación. Dios no tienta a nadie. Está en Santiago. Pero Él sí muchas veces permite que se nos sacuda la maceta para que despertemos, para ver cómo reaccionamos, para ver cómo está nuestra fe. Es que Dios nos manda esas pequeñas pruebas para ver cómo vamos a reaccionar. Entonces, esta mañana yo no quiero que busquemos la respuesta por qué sufrimos. Si quiere la respuesta está en el libro de Job. En el último capítulo está por qué sufrimos, o por qué Dios permite el sufrimiento en la humanidad. Pero en este momento yo quisiera que abordemos algo mayor, algo más importante. Porque si bien es cierto, no tenemos acá 5 horas para que hablemos de toda la teología y todos los versículos que hablan del sufrimiento. Y también yo sé, y lo más importante, que si alguien aquí está sufriendo, si alguien aquí siente dolor, desesperación físico, emocional, por más teología que le diga, eso no lo va a consolar. Porque muchas veces las teologías, las palabras se quedan cortas cuando andamos sufriendo. Sino que quiero que veamos cómo Dios se relaciona con nosotros en ese momento que estamos sufriendo. Y hermanos, querramos o no, Proverbios 15 se cumple en nosotros. Proverbios 15 dice que si usted anda triste, se le nota en la cara. Proverbios 15 dice que si usted anda enojado, se le nota en la cara. Proverbios 15 dice que si usted anda alegre, si anda gozoso, si usted le nota en la cara. Y hermanos, yo no los conozco muy bien a todos, pero yo he visto muchos con tristeza. Yo he visto muchos enojados. Yo aquí he venido muchas veces enojado, triste, que ni quiero hablar con nadie, soy el que se va primero. Entonces, hermanos, quisiera que nos pongamos en ese momento en que María, Marta, vieron a su hermano ya muerto y Jesús no apareció. En ese momento que quizás Marta, por más que trataban de buscarle el pulso a Lázaro, por más que miraba que Lázaro ya no se movía porque ya había fallecido. No me imagino a estas mujeres llorando cuando le estaban embalsamando, cuando quizás lo llevaron ya a la tumba. El dolor de estas mujeres de ver que Jesús, que tanto amaba a Lázaro, nunca llegó. Porque muchas veces en ese momento, en esa tumba, nos entra el temor de la duda, donde decimos: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí si yo te sirvo? ¿Por qué a mí si yo te adoro? ¿Qué más quieres que haga? Ya no aguanto, ya no quiero. En ese momento es que quiero que veamos este día, porque vemos que estas dos hermanas llegan al Señor Jesús con la misma pregunta. Bueno, no es ni pregunta, es reclamo. Van y le reclaman al Señor con el mismo reclamo. Y le dicen: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano estaría vivo. Vemos que estas mujeres le reclamaban y le decían: Señor, ¿dónde estabas? ¿Por qué no haces algo? ¿Por qué no viniste? Te mandé a llamar, tú sí sabías mi dolor, ¿por qué no viniste? De esta manera le reclamaban estas dos mujeres. Y lo que me sorprende y lo que me gusta de mi Señor, de mi Dios, es que cuando le reclamamos, o cuando estas mujeres le reclamaron, yo no veo que el Señor les diga: cuidadito con tu tono de voz, María. Marta, ¿no sabes con quién estás hablando? ¿Que no sabes que yo soy Dios para que me estés reclamando a mí? Yo no veo que el Señor las retenga. Yo veo que Él las escucha y las recibe. Porque muchas veces, hermanos, lo que el Señor quiere que le digamos es ese diálogo honesto de qué es lo que está en mi corazón. Muchas veces se nos hace más fácil contarle nuestro sufrimiento, nuestro dolor a nuestro compadre, a nuestra comadre. Pero nuestro dolor, ¿cuándo se lo ha dicho a Dios? ¿Cuándo ha sido la última vez que en oración le dijiste a Dios: Dios, ya no aguanto,
ya no quiero, quítame esta carga. Ya no sé cómo salir de esto, ya no sé, intenté hacer esto, intenté hacer lo otro, pero caigo, ya no puedo, Dios. ¿Cuándo se lo ha dicho en oración? Porque muchas veces nuestras oraciones que son religiosas no pasan esa barrera de desnudar nuestro corazón a Dios. Preferimos decírselo al compadre, a la comadre, pero a Dios, nuestro Salvador, nuestro alivio. ¿Cómo son estas oraciones? Porque, hermanos, así como decía hermana Adita hace un momento, el mejor lugar donde derramar nuestras lágrimas, nuestro dolor, será siempre en la presencia de Dios. No hay otro lugar. No es con el compadre, no es con la comadre, es con Dios. Ahí es que Él quiere que lleguemos. Y, hermanos, si nos ponemos a asombrar en la Biblia todos aquellos ministros, hombres, mujeres que Dios permitió que sufriera, mancharíamos toda la Biblia, hermanos. Personas que Dios permitió que sufrieran. Les doy un ejemplo. Acabamos de cantar la alabanza de Elías oraba en el Monte Carmelo. Porque en ese momento el ministro, el profeta de Dios, que vio como el fuego cayó en su altar, que mató a todos los sacerdotes de los Baales, después de esa alabanza que cantamos, ese mismo día, a ese profeta, la reina Jezabel lo mandó a amenazar. ¿Y sabe qué le pasó a ese gran hombre de Dios? Tuvo miedo. Ese gran hombre de Dios que miraba cómo Dios hacía milagros supernaturales, tuvo miedo. No a la semana, no al siguiente año, ese mismo día que vio fuego caer del cielo. Y este hombre literalmente le dijo a Dios: Dios, estoy harto, mejor matame, ya no quiero saber nada. Porque Elías, ese gran profeta de Dios, se deprimió, sintió tristeza en su corazón. Porque muchas veces las cargas que tenemos en el trabajo, muchas veces las actividades en la familia, muchas veces también las actividades en el ministerio nos cargan, hermanos, nos cargan. Y cuando estamos cansados, cualquier gotita que nos caiga es motivo para que explotemos y nos deprimamos. Pero si vemos en el ejemplo de Elías, igual manera que como con Marta y María, yo no veo que Dios le reclame ni le diga: Elías, ten cuidado con quién estás hablando. ¿Saben qué hace Dios? Dios le manda un ángel. En su momento de más depresión de Elías, le manda un ángel y le dice: Elías, dormí y comé. Hermanos, ¿cómo está su sueño? ¿Hay algo que le quita el sueño en la noche? ¿Hay algo que usted quizás no quiere aceptar y por eso mejor se distrae viendo alguna serie, viendo Facebook, TikTok, lo que sea? Pero ¿qué es aquello que le causa dolor en su corazón que usted quizás no quiere enfrentar? La solución que Dios le dio a Elías es que descansara, calmados, y que coman. Y Elías recibió este ángel no una vez, 2 veces. ¿Y sabe cuál fue la medicina de Dios para Elías? Descanso y comida. Otra historia maravillosa es la de Job, donde aquí también quisiera que tomemos este mensaje, porque Job, así como nos pasa muchas veces, bueno, actualmente en la iglesia, yo no sé ustedes, pero yo percibo que tenemos prueba tras prueba como congregación. Este mes de febrero, ¿cuántos hermanos enfermos no han habido, hermano? Este mes de febrero, ¿cuántas familias han estado preocupadas por un familiar que ha estado enfermo? Febrero ha estado pesadito, hermanos. Ha estado pesado febrero. Pero vemos aquí en Job, ese hombre que de igual manera tuvo su mal febrero, que de repente viene un siervo y le dice: amado, amo Job, se te acaba de quemar la casa y se murieron todos los bueyes. Él hizo Job. De repente se da la vuelta y dice: amo, sus hijos se acaban de morir. Le dice Job. Y en ese mismo ratito empieza a ver que le empiezan a salir llagas en el cuerpo. Nosotros decimos que Job es un hombre fiel, y sí, realmente la Biblia dice que lo era fiel. Pero si usted lee del capítulo 4 hasta el final, usted ve que Job le reclama a Dios y después esconde la mano. Job le reclama a Dios y esconde la mano.
Y agregándole a eso, que recibe visita de amigos, que muchas veces pudiera ser amigos, hermanos de iglesia, que quizás no con malas intenciones, pero muchas veces, bueno, en lo personal, a mí no me gusta ir a las velas, hermano. Y no por apoyar al hermano que está en luto, pero yo no sé qué decir en esos momentos, hermano. Cuando me encuentro con el hermano que está en luto, la hermana que está en luto, ¿qué le voy a decir? ¿Qué versículo le digo en ese momento de dolor? Y muchas veces como hermanos tratamos de buscar versículos que den apoyo, que den motivación, pero si nunca hemos experimentado el sufrimiento de la persona que está sufriendo, es difícil conectar, hermanos. Pero hay una palabra, hay un versículo que si usted está ahorita pasando sufrimiento, si está pasando dolor, quiero que se lo lleve a su casa. Y es Salmo 55 que dice: encomienda al Señor tus afanes y Él te va a sostener. El Señor no va a permitir que el justo caiga y que quede abatido para siempre. Pero hermanos, este versículo le decimos gloria a Dios cuando ya pasamos la prueba. Pero en medio de la prueba, en el sufrimiento, decimos: Señor, si hubieras estado aquí, me hubieras curado rápido. Yo veo que el Señor le responde a Marta y a María de dos maneras. A Marta le responde con la verdad, a María la acompaña en su dolor. Y muchas veces quizás en nuestro sufrimiento necesitamos quizás estos dos tipos de testimonios, de revelaciones, que nos hablen con la verdad, pero también que nos acompañen en el dolor. A Marta, el Señor le respondió: a Marta, yo soy la resurrección y la vida, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Hermanos, decimos gloria a Dios, y muchos aquí creemos en la eternidad, pero nuestro día a día vivimos preocupados como que si la eternidad no va a existir. Hermanos, nuestro tiempo aquí en la tierra, si no es el arrebatamiento antes, según las estadísticas, los hombres llegamos hasta 70 años. A mí solo me quedan 20 años según la estadística. Las mujeres entre 65 y 75, si no me equivoco. Más para allá es tiempo extra. Y dé gloria a Dios si usted ya pasó esa edad. Usted es testimonio de que hay un Dios viviente. Pero hermanos, en aquella cruz del Calvario, en aquel sufrimiento que mi Dios pasó, Dios no me prometió en esa cruz que no me iba a enfermar. Dios no me prometió en aquella cruz que no iba a sufrir en mi vida con algún problema en mi familia, en el trabajo. Él me resolvió un problema mucho mayor de las cosas temporales en la tierra. Porque hermanos, su trabajo, su carro, su dinero aquí va a quedar. Otro se lo va a gastar. Pero lo que el Señor Jesús me resolvió a mí fue mi vida eterna. Porque yo tengo la fe que eternamente voy a vivir con Él. Yo tengo la fe que eternamente voy a vivir con ustedes, mis hermanos. Entonces Jesús encaró a Marta de esta manera y le dijo: yo soy la resurrección y la vida, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. No dijo temporalmente, eternamente, hermanos. Somos seres eternos. Llegará un momento ya no vamos a sufrir, ya no nos va a doler nada, ya no nos va a preocupar nada. Y eso va a ser eternamente. No va a ser 50, no va a ser 70, va a ser eternamente. Y vemos lo otro, que a María el Señor Jesús también fue recibido con ese reclamo que le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano estaría vivo, se hubiera muerto. Y veo en el Señor Jesús en ese momento que Él llora con María. Dicen que es el versículo más corto, pero este versículo para mí es el versículo más grande del Evangelio. Porque yo veo que mi Dios, aunque es todopoderoso, aunque todo lo sabe, Él me acompaña en mi dolor. Yo sé que mi Dios, que es Rey de reyes, Señor de señores, tiene misericordia de mí y se entristece cuando me ve triste a mí. Hermanos, yo lo que veo en el Señor Jesús, que Él llora porque tiene empatía con nosotros.
Dios no está lejos. Dios está aquí en medio de su dolor, aunque usted no lo vea. Está aquí en medio de nosotros y nos va a acompañar en nuestro dolor. Jesús nos dice este día que Él está aquí con nosotros. Él no está lejos. Que si quieres llorar, que lloremos, pero que lloremos juntos. Y que llores no con el compadre, no con la comadre, que llores con Él. Jesús se compadece de nosotros. ¿Y por qué lo hace? Porque si usted ha sufrido, Él nos dice que Él también ya sufrió. Él también ya sintió dolor. Usted quizás dice: Señor, me he sentido traicionado porque mi esposo, porque mi esposa me engañó y dice que ya no me ama. Este día Dios te dice: te han traicionado. A mí también. Yo tenía un amigo que me vendió por unas monedas. Yo tenía un amigo que me traicionó y me vendió. Si a ti te han traicionado, te sientes traicionado, Dios te dice: a mí también me traicionaron. Tú quizás dices: Señor, me siento abandonado. Jesús te dice: a mí también me han abandonado. Yo tenía amigos que en mi momento de dolor se fueron. Uno hasta me negó 3 veces, mi gran amigo. Si usted se siente abandonado, se siente solo, Dios te dice en este momento: yo también me he sentido así. Tú quizás dices: me siento avergonzado por cosas que he hecho, porque no sé, me siento avergonzado en mi vida. Dios también te dice en este momento: yo también. A mí me quitaron toda mi ropa y me expusieron por toda Jerusalén caminando desnudo. ¿Sientes vergüenza? Yo también sentí vergüenza. Tú dices: Señor, yo siento que han abusado de mí, han pasado cosas que yo no me merecía. El Señor Jesús te dice: sientes vergüenza, sientes que han abusado de ti. Yo también. A mí me agarraron a latigazos, me pusieron una corona de espinas y además de eso, con un palo me empezaron a dar en la cabeza. ¿Sientes dolor? Dios te dice: yo también sentí dolor. Es por eso, hermanos, que Dios nos dice: yo también siento tu dolor, porque ya lo viví. Yo no soy un Dios que está arriba ministrando y gobernando. Él bajó aquí con nosotros. Y hermanos, muchas veces en la predicación esta de Lázaro, lo que los predicadores exponen es que ante el sufrimiento, ante la prueba, no nos preguntemos el por qué, sino que para qué, porque seguramente Dios tiene algo mejor y lo mejor está por venir. Y yo sí creo eso, pero yo me pregunto mejor que para el momento de dolor que Dios nos da, es que muchas veces tenemos que analizar, porque la pregunta en este momento no es ¿por qué Dios me da dolor? ¿O para qué Dios permite que suframos? La pregunta que quiero que nos llevemos este día es: ¿con quién vamos a sufrir? ¿Con quién vamos a pasar nuestro dolor? Yo no sé qué propósito tendrá el sufrimiento. No sé con qué propósito Dios le ha permitido que usted sufra. Lo que sí yo sé es que aunque yo ande en valle de sombras y de muertes, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. Dios está con nosotros. Y hermanos, de igual manera, en esta experiencia que he pasado de hace 15 días, este versículo también me ha calado. Porque Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, ¿para qué, hermanos? Para que con el mismo consuelo que Dios nos ha dado, también nosotros podamos dar consuelo a otros. Hermanos, vivimos en un mundo quebrado. Allá afuera hay gente con dolor. Allá hay gente sufriendo. Por mi trabajo, yo paso mucho en hospitales y el lugar que menos me gusta es la UCI del Hospital Bloom. Yo ahí veo niños pequeños de meses con tubos, con aparatos, y en ese momento yo doy gracias a Dios porque mis hijos están bien. En ese momento que he ido a hospitales y veo madres, veo esposas llorando afuera porque sus familiares están adentro sufriendo, yo doy gracias a Dios, porque quizás no tenga para pagar todos los días la pizza, pero gracias a Dios porque mi esposa, mis hijos están bien en la casa. Hermanos, su dolor, su sufrimiento, que sea una escuela para que usted pueda consolar después a alguien.
su dolor, su sufrimiento, que sea testimonio para que otros vean y digan: es cierto, aunque las pruebas sean difíciles, pero aquel hermano, aquella hermana me ha demostrado que yo la puedo llevar adelante, que no estoy solo. Y si todavía no lo convenzo, hermano, de su dolor, si todavía no me cree, escuchen las palabras que el Señor Jesús dijo enfrente de aquella tumba, enfrente de aquel muerto. Él dijo: Lázaro, ven fuera. Porque lo que vemos aquí en este grito potencial de Dios que estremeció la muerte, Dios nos demuestra que Él ya venció la muerte. Podemos tener miedo a la muerte, pero nosotros estamos con el que venció la muerte. Podemos tener miedo al sufrimiento, al dolor, a la angustia, pero mi Dios es el Rey y ha vencido todo dolor, ha vencido toda angustia. Él es más grande que la muerte, más grande que cualquier enfermedad. Y llego a esta pregunta, hermanos. Aunque Jesús resucitó a Lázaro, yo me he dado cuenta que Lázaro, al par de años después, quizás se murió. Entonces, ¿con qué objetivo va a resucitar a alguien que después se va a morir? El objetivo de esto es para que usted y yo creamos que Él es más fuerte que la muerte, que Él es capaz de resucitar a los muertos, capaz de sanarle, hermanos. Este momento de tribulación va a pasar, hermanos. Esa depresión que siente, eso que no lo deja dormir, va a pasar, hermano. Quizás no pasen 1 año, 2 años, pero si usted le lleva su dolor, su sufrimiento en oración a Dios, aunque el dolor sea el mismo, aunque el sufrimiento sea el mismo, con Él ayudándole en la carga, va a ser más ligero, hermano. Su sonrisa, su semblante va a ser diferente.